¿Qué tal, amigos de Factor Miedo? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en el Cementerio General de Guatemala y hoy estamos en una tumba especial. Estamos frente a la tumba de la niña de Guatemala. Aquí en esa placa de mármol podemos apreciar que está su familia. Ella es hija del general Miguel García Granados, quien fue presidente de Guatemala. Ella, la niña de Guatemala, es María García Granados y Saborio. Nació en 1860 y murió en 1878. Y pues, como bien lo dice en la placa, fue la inspiración del poema de José Martí, La niña de Guatemala. Hoy vamos a platicar un poquito de los datos de su historia real, de cómo fue su vida, que fue inspiración para el poeta. Pues ella, al ser hija del presidente, se imaginarán que toda su familia en ese momento eran personas de mucho abolengo, ¿verdad? De mucho reconocimiento. A ella le gustaba mucho la poesía, la leía y la practicaba también. Adolescente, ya un poco antes de sus 18 años, conoció al poeta José Martí. Entonces él, de hecho, venía de México. Él en México estuvo muchos años. Y en los años que estuvo en México se comprometió con una señorita. Pero hubo ciertos problemas políticos por allá y él decidió venir a Guatemala. Aquí en Guatemala, como les mencionaba hace un momento, a ella le gustaba mucho la poesía y no solo lo leía, sino lo practicaba. Entonces, cuando lo conoce, realmente se enamoró de él. Pero él también llegó a enamorarse de ella conforme pasaba el tiempo. Y en un cierto punto, ellos hubiesen querido casarse, pero él fue sincero con ella y ella sabía que él tenía un compromiso en México. Sin embargo, ellos siguieron su relación y conociéndose y enamorándose. Lamentablemente, en cierto punto, él tiene que regresar a México. Y al regresar a México, él tiene que cumplir la promesa que le había hecho a la otra señorita. Tengan en cuenta que eran tiempos muy diferentes a estos. Y la palabra de un caballero realmente valía muchísimo. Entonces él ya había hecho una promesa anterior. Y es por eso que al regresar a México, él se casa con esa señorita. Entonces la niña de Guatemala, pues, al enterarse de esto, tuvo una depresión muy fuerte. Y eso no le ayudó, ya que ella tenía una salud muy débil. Y a ella le dio tuberculosis. En aquel momento, en aquel entonces, esta enfermedad tenía un apodo muy interesante. Desconozco el por qué le llamaban así, pero le llamaban la enfermedad del amor. Entonces, cuando ella se descuidó, realmente por lo de la depresión y estar pensando en todo eso, la enfermedad, llegó el punto en el que falleció. Entonces, cuando el poeta José Martí se enteró de su muerte, inspirado en su amor por ella y en la forma en que murió, le puso a su poema, eso, la niña de Guatemala, y la frase tan conocida de que que la niña murió de amor. Entonces ella realmente, digamos que el apodo que tiene, o esta frase mejor dicho, de que murió de amor, tiene dos significados. Uno, que la enfermedad ya tenía este apodo de amor, y también que pues la depresión también no ayudó, por el amor que ella le tenía a él y que él se casó. Entonces, amigos, pues aquí a la vuelta, si me pueden acompañar un poco,
Está la tumba en sí de la familia García Granados, y la lápida que vemos aquí en medio es la lápida de ella. Si la pueden observar bien. Ella originalmente no estuvo enterrada aquí en el cementerio general desde el principio. Ella estuvo enterrada en otro lugar, pero ya cuando este cementerio fue habilitado, se decidió hacer el traslado de su cuerpo aquí, junto con la familia. El día que se hizo ese traslado, se decidió que su cuerpo iba a ser velado por algunos días. Por alguna razón les dio curiosidad abrir el féretro y ver su cuerpo, y se dieron cuenta de que el cuerpo de la niña de Guatemala estaba incorrupto. Ella estaba intacta, como si hubiese muerto ese mismo día. Entonces les llamó mucho la atención. Hay algunos artículos del periódico de aquel entonces, y fue algo muy sonado. Lamentablemente, al abrir el féretro y darse cuenta que su cuerpo estaba incorrupto, los procesos del cuerpo empezaron al darle el aire, el oxígeno, y en poco tiempo su cuerpo se convirtió en polvo. Entonces ya aquí pues ya no hay un cuerpo tal cual, sino el polvo nada más. Pero llamó mucho la atención que su cuerpo estuviera incorrupto en ese momento. Amigos, pues estos son los datos que les traemos aquí de la niña de Guatemala, y de cómo inspiró un poema que ha sido tan importante para todos en Guatemala. Creo que todos hemos leído ese poema y personalmente me encanta. Creo que no hay nadie a quien no le guste este poema, y realmente, en mi opinión personal, realmente es una historia de amor muy bonita, muy interesante. Y pues hasta aquí este video, amigos. Gracias por verlo, por haber llegado hasta acá. Y pues estos son especiales por este mes de octubre, en el que estamos haciendo algunos videos especiales. Bueno, amigos de Factor Miedo, hoy estamos de nuevo en el Cementerio General de Guatemala, y esta vez estamos en la tumba de el general Justo Rufino Barrios, expresidente de Guatemala. Él sí tiene una tumba bastante grande, y con estas estatuas que pueden ver, muy bonitas. Realmente su tumba es un monumento artístico. Aquí, de este lado, si me acompañan, hay una placa conmemorativa sobre su nacimiento. Aquí dice que él nació en San Lorenzo, en el departamento de San Marcos, el 19 de julio de 1835. Ese fue el día de su nacimiento, y pues ya sabemos su historia, en la que él se fue al ejército, llegó a ser general, y es considerado uno de los mejores presidentes de Guatemala, también considero yo. Acá de este lado hay otra placa conmemorativa. Aquí nos indica que el monumento fue erigido a la memoria del general Justo Rufino Barrios por su viuda e hijos en el año de 1892, ya casi a finales del siglo, básicamente. Acá vemos que hay otras dos estatuas que están a los lados, entonces tiene 4 en cada esquina, y el del centro. Acá está directamente la tumba como tal. Creo que me escucho con un poco de eco porque estoy enfrente. Creo que podemos tener una perspectiva de cómo es. Lamentablemente hoy no podemos entrar, pero a veces permiten la entrada. Ahí tenemos su capilla.
Algún día espero que podamos entrar y ver más detalles. Ahora vamos a ver otra placa que tienen aquí. Esta placa nos indica más que todo de su muerte, que él murió en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885. Como vemos en la historia de Guatemala, él fue un personaje muy importante y pues gracias a estos acontecimientos, por ejemplo de esta batalla en donde murió y por sus hechos, lo tenemos también en el billete de 5 quetzales, ¿verdad? Y pues bueno amigos, a veces podemos ver que también aquí están las otras dos estatuas. Vemos que a los presidentes de Guatemala, por ejemplo él que fue tan importante, pues le hicieron un monumento bastante bonito. Bueno amigos, hasta aquí este video de hoy, aquí frente a Justo Rufino Barrios. Realmente es importante que podamos apreciar estos monumentos de estos personajes que fueron importantes para nuestro país. Y recuerden seguir viendo nuestros videos de este mes de octubre que son especiales. Vamos a estar publicando otros y también un especial de Halloween, no se lo vayan a perder. Gracias por ver nuestros videos, compártanlo con sus amigos y hasta pronto amigos.